Buenos días, bienvenidas al vídeo de hoy. Hoy vamos a hablar de una cosa que he estado pensando y es, si yo me comprase una casa, ¿cuáles serían como las cosas que yo miraría sí o sí o sí siendo arquitecta? Pero claro, luego estaba pensando y digo, no es lo mismo comprarse una casa de obra nueva, una casa de segunda mano, una casa de vivienda unifamiliar, un adosado. Todas estas casuísticas son bastante diferentes, aunque tienen algunas cosas en común. Así que he dicho, voy a separarlos. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las características que para mí serían imprescindibles para comprar un piso de segunda mano o como los puntos que me permitan analizar si ese piso va a cumplir lo que yo necesito y si está un poco de acuerdo a lo que nos está comentando la inmobiliaria. Así que vamos a empezar con el vídeo. En primer lugar, el presupuesto. Esto es algo muy personal y que cada una tiene que tener en cuenta, y antes de empezar a buscar lo que necesitamos es definir si nosotras queremos que esté como para entrar a vivir reformado o queremos algo a reformar parcialmente o totalmente. Tampoco rayéis mucho porque a lo mejor de repente empezáis a buscar y decís, mira, pues me voy a ir a reformar porque en realidad que esté para entrar a vivir no lo termino de ver yo porque es muy caro y prefiero hacer una reforma, o no, o dices, oye, mira, pues lo veo bastante bien entrar a vivir, así que no me voy a meter en reformas, que yo ahora no estoy para eso. Así que esto ya cada una que proponga en su mente su mindset y vamos adelante. Una vez tenemos nuestro presupuesto elegido, vamos a empezar a pensar cuáles son los metros cuadrados útiles que vamos a necesitar. ¿Qué pasa? Que esto es un poco tricky, porque cuando tú entras en las inmobiliarias, al menos aquí en España, lo que te ponen son los metros cuadrados construidos. Los metros cuadrados construidos está muy bien saberlos, pero en realidad es poco de lo que vas a utilizar tú como espacio, pero claro, a ellas les viene bastante mejor hablar de construidos porque son mucho más. Los metros cuadrados construidos es todo, o sea, los muros, los tabiques, todo, o sea, absolutamente todo lo que conforma físicamente una vivienda, además de tu parte proporcional de las zonas comunes, más los trasteros, más los garajes, más. Entonces, esto es un poco confuso porque en realidad molaría que lo desglosaran, ¿no? Y te dijeran, esta vivienda tiene tantos metros útiles y tantos metros cuadrados construidos. Porque en realidad lo que a nosotros nos importa son los metros cuadrados útiles. Vale, entonces vamos a definir cuáles son estos metros cuadrados útiles que nosotras necesitaremos. Por ejemplo, una vivienda diseñada con 2 habitaciones, un salón, cocina y baño pequeñito, útiles tendrá unos 40 metros cuadrados, construidos serán alrededor de unos 60. Esto para que le vayamos dando una vueltecita, porque en realidad es que esto parece que no, pero tú cuando llegas y ves de repente en un anuncio una vivienda de 40 metros cuadrados, te imaginas que van a ser los metros cuadrados útiles, pero probablemente sí, en un 99,9% de los casos van a ser los construidos, por lo que luego al final la vivienda va a tener, pues no sé, unos 25 metros cuadrados, igual si tienes suerte 30. Claro, esto va a cambiar mucho, la vivienda no va a ser una vivienda de 100 metros cuadrados construidos, que en tu mente tú has dicho, uy, una vivienda de 100 metros, eso es un casoplón. No. Seguramente sea una vivienda de entre 60 y 70 metros cuadrados útiles, es decir, que tú puedas andar y puedas estar ahí bien. Así que bueno, esto es un poco que quizá con el tiempo y yendo a visitar diferentes viviendas, como que lo vas a tener dominado, pero al principio puede que choque un poco de decir, ostras, si yo he visto un montón de metros cuadrados y de repente me voy a la vivienda y es una caja de zapatos. Pues tiene que ver con eso, porque juegan con estos dos conceptos que para ellos van a su favor. Otra de las cosas importantes, vale, nosotros ya tenemos un poco vistos los metros cuadrados, esta vivienda nos gusta por los metros cuadrados que tiene. Vamos a ver qué piso es. Al piso me refiero al número. ¿Qué número es? Porque va a ser muy diferente la vida en un piso más bajo que en un piso a mayor altura. Las principales cosas que van a cambiar: 1. La luz. En los pisos bajos va a haber menos luz porque tenemos más sombra, aparte del soleamiento del lugar del sol, dependiendo del momento del año. Y va a haber mucho más obstáculos que no van a permitir que la luz penetre. Depende de la zona climática en la que te encuentres, pues será algo bueno, algo malo, esto ya depende de cada una. Y aparte, dependiendo del área, pero por norma general va a tener más ruido derivado de los usos de la calle. Es decir, si hay tiendas o hay colegios o hay parques, pues se va a oír todo bastante más que a medida que vamos subiendo, y según vamos subiendo vamos teniendo más luz derivada de la luz natural porque tenemos muchos menos objetos que obstaculizan que los rayos del sol lleguen, aparte de que el soleamiento se va a ver favorecido. También depende un poco de las estaciones del año. Y
pues otras cosas, claro, vamos a tener mucho menos ruido porque el foco de ruido va a estar más abajo. Otra cosa muy importante, que quizá a lo mejor lo miraría incluso un poquito antes, es el año de construcción del edificio. Esto es importante porque tú dices, a ver, lo mismo que yo vaya a ver un piso construido en los años 50 que en los años 90 que en el 2010. Son cosas muy distintas. Si vas a ver un piso de los años 50 y ves que no hay ninguna reforma, te va a tocar sí o sí reformar todo, por mucho que te digan, ya han pasado muchos años y la cosa está pa' chope. Una cosa muy importante a tener en cuenta en el año de construcción y a preguntar a la gente de la inmobiliaria o a la propiedad es si el piso ha sido reformado en instalaciones tanto eléctricas como de agua. Son las dos súper importantes porque esto enlaza con lo siguiente, que son las humedades. Tú cuando vayas a subir un piso, el agua es el demonio. O sea, eso es así. O sea, el agua es el mal de todo piso. Es una fantasía y es estupendo convivir con ella, pero cuando empieza a pasar por sitios que no debe, se empieza a liar parda. Entonces tú cuando vayas a ver un piso, fíjate bien en las humedades. A ver si tiene humedades o no tiene humedades. Una cosa son las humedades derivadas de que no hay ventilación, pero las más importantes son las que vas a ver sobre todo en los baños. Es donde más hay humedades y en la cocina, que son un poco donde los sitios suele haber más conflictos, sobre todo por bajantes o por tuberías que pueda tener mal la persona de arriba. Que el agua, yo os digo, es que la tía la salía pardísima. Hablando de este tema de la ventilación, si tiene ventilación cruzada el piso. O sea, yo voy allí y puedo ver que el aire va de un lado al otro de la vivienda si yo abro las ventanas. Súper importante, eso es higienización del aire. Y ya, mirando un poco la ventilación cruzada, el estado de las carpinterías. ¿Esto qué quiere decir? Mirar un poco cómo son las ventanas. Si tú tienes las ventanas que las ves de aluminio del año 100, las vas a tener que cambiar, porque es que eso va a perder un montón de kilojulios todo el tiempo. Entonces, no nos interesa. Nosotras lo que queremos es que esté todo bastante compactadito y que podamos decir cuándo intercambiamos el aire y cuándo no, a pesar de que siempre en los huecos de ventana se va a intercambiar un poquito de aire, que es muy sano para que la vivienda esté respirando, no aparezca moho y demás. Y enlazando con el tema de las ventanas, ver que todas las habitaciones tienen ventilación mecánica. Esto a día de hoy es una cosa bastante complicada. En los años 70 sí se hacía, y en los 50, etc. Pero actualmente es una cosa que no. Que ahora lo que hacen es, la nueva vivienda es los huecos ciegos, meto unos baños con ventilación mecánica y se acabó. Mira, yo señora, yo prefiero no tener ventilación mecánica, que haga usted un poco la vivienda con mayor calidad de diseño, con mayor calidad arquitectónica. Pero bueno, entonces, como mucho, yo diría de tener uno y a lo sumísimo 2 baños con ventilación mecánica, es decir, sin ventana al exterior. A poder ser lo óptimo serían ventanas al exterior por el intercambio de luz natural que ayuda a higienizar tanto con el intercambio de aire como con luz ultravioleta. Y si no se puede, pues nos quedamos con los baños a oscuras y darle al botoncito de que intercambie el aire y el olor a caca se vaya por ahí. Pero si no, estaría muy bien poder abrir la ventana, que se ventile y se renueve el aire. Para mí esto sería súper importante que tener en cuenta. Luego, otra cosa importante, ¿tiene terraza? ¿Tiene balcón? O sea, yo creo que es una cosa muy importante en las viviendas tener aunque sea un pequeño balconcito. Tú te sales ahí a tomar tu café, como el dentro fuera, estoy dentro de mi casa pero fuera en el exterior. Para mí es algo muy importante a tener en cuenta. Otra cosa, nosotras vamos a ir a este piso, queremos hacer una reforma, imaginaos, vamos a hacer una reforma. ¿Qué tipo de estructura tiene este edificio? Porque tú puedes decir, uy, yo quiero hacer, yo qué sé, lo que se lleva ahora, ¿no? Concepto abierto, cocina y salón juntos, tal. Pero ¿me lo permite el tipo de estructura del edificio? O sea, siempre cuando vayáis a ver un piso podéis preguntar esta parte de, oye, ¿y esto te lo permite? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Y ver un poco qué onda. Porque dependiendo del tipo de estructura nos va a permitir unas cosas u otras. Que no os importa mucho y os podéis adaptar a lo que hay, genial. Que para vosotras es súper importante poder hacer un concepto muy claro, pues preguntarlo, porque no siempre se va a poder hacer. A ver, se puede hacer algo como que se acerque y tal, pero el concepto tal cual igual no es posible en ese piso. Porque no es lo mismo en los muros de carga, tú no puedes hacer unos huecos que te permitan tirar un muro entero. En cambio, si la estructura es de pilares, sí que vamos a poder. Por ejemplo, vamos a encontrar estructuras de pilares en edificios de
mucha altura. En edificios pequeñitos de los años 50, de unas 4 alturas, vamos a encontrar muros de carga. Entonces va a cambiar un poco, dependiendo del tipo de edificio que tenemos, la reforma que nosotras vamos a poder hacer. Así que bueno, esto para tenerlo en mente por si alguna tiene ya como esta tip de decir, oye, a mí lo que me apetece es este tipo de vivienda o este tipo de espacio. Y para finalizar, a veces es difícil poder hacerlas, pero que sí se puede, genial. Una de las cosas que creo que sería top antes de comprarte una casa es poder visitarla a diferentes horas del día y en diferentes días de la semana, pero que sea una forma en la que tú puedas ver cómo se vive esa casa, cómo son los ruidos, cuál es la luz que entra a diferentes horas del día, porque por ejemplo una de las cosas que pasa en los pisos más bajos es que les impacta directamente la luz de las farolas. Entonces claro, por la noche va a haber una luz diferente en un primero que en un décimo dependiendo de las farolas, porque en el safari inmobiliario en el que vivimos, en el que te tienes que comprar la casa nada más verla, quizá es un poco difícil de llegar a poder experimentar todas estas horas del día y estos días diferentes de la semana, pero bueno, ahí queda. Si alguien tiene la opción, pues que si lo pueda hacer, mejor que mejor, porque así puedes evaluar los diferentes ruidos, las luces o cualquier cosa que no hayas podido ver por la hora del día, por lo que sea. Así que nada, espero que os haya servido un poco estos diferentes puntos que hemos estado viendo. Seguramente me dejé muchos, así que si se os ocurren y tenéis ideas que puedan ayudar a otra gente que esté buscando cómo empezar para buscar un piso que comprar de segunda mano, a reformar o no, eso ya la casuística de cada una, pues dejádnoslo por aquí abajo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por verlo. Chao.